Serán eternas y unidas por el cabezal universal. Serán una sola energía, un solo conocimiento, entendimiento y amor, el ser uno. 31 Cuando se produce el desencarne, ¿cómo nos vamos a los cabezales de otros seres? ¿Cómo es ese proceso? Es lo que conocemos como mediumnidad. El desencarne se produce cuando la energía materia baja mucho el voltaje, tanto que ya no produce un nivel eléctrico que pueda mantenerla estable. Esa electricidad, en lugar de emanar vida, produce un deterioro energético, pues sus cristales no vibran. Como ya hemos explicado, cuando la energía densa que se encuentra en la corriente energética no fluye, se deteriora, se oxida y se traba, corrompiendo a la energía materia, que no aguanta y se descompone. El pensamiento desencarna y tiene que buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y alimentado. Él es electricidad de mente, por tanto son otras mentes de su mismo planeta o del universo las que se encargarán de mantenerlo vivo. Este proceso de encarnar y desencarnar fue el único medio que las dimensiones densas encontraron para seguir subsistiendo, plasmando y ejecutando sus pensamientos. A diferencia de las otras, que pudieron realizar sus creaciones solo con el deseo de sus pensamientos, ellos moldeaban la energía con la voluntad de sus mentes y crearon su realidad a imagen y semejanza de sí mismos, pues sus mentes eran poderosas. La dimensión regular tuvo que crear una energía materia que le sirviera de vehículo para poder plasmar sus pensamientos. Esa energía materia tenía que transportarse, agarrar, ver, oír, comunicarse, y sobre todo, también debía albergarlos. Fue la única forma de tener un motor eléctrico, o sea, un generador cerebro que produjera la vida. Así pudieron continuar la existencia, cargándose de electricidad cerebro mental. Así también lograron la continuación y subsistencia en la realidad densa. 32 La energía materia es una pila. Así es. Cuando la dimensión perfecta en conjunto con la dimensión regular creó su continuación, o sea la forma hombre, primero lo hizo en el laboratorio de su imaginación mental y después en el laboratorio material. Le tuvieron que infundir un generador de energía llamado cerebro, porque las energías pensamientos de esa forma hombre densa no podían vivir mucho sin la electricidad mental. Al principio, las formas creadas fueron horribles, la unión de elementos nímeos no daba los resultados esperados y salían las criaturas más extrañas e inimaginables de la creación. Hoy, estas criaturas pueblan los planetas del universo, son los reinos vegetal y animal. Estos reinos fueron creados por los pensamientos imaginativos de la dimensión perfecta, y a través de miles de millones de experiencias en el laboratorio, fueron tomando diferentes expresiones, hasta llegar a una forma parecida a la energía hombre mental. Al principio era burda y mecánica, luego comenzó a dar excelentes resultados. Por fin habían logrado una respuesta, primaria aún, pero no importaba, ellos estaban dispuestos a encarnar en esa criatura para hacerla evolucionar y elevar. El trabajo realizado en la masa encefálica y en el cerebro fue arduo, el pensamiento lo perfeccionaba de dentro hacia afuera, conectó filamentos, creó circuitos, inyectó energía, nímeos grabados, y elevó el voltaje. Hoy continúan trabajando, son ustedes mismos quienes realizan esta tarea. Ustedes están mejorando a su criatura, porque al levantar la calidad de sus energías, están permitiendo recibir otros nímeos grabados llenos de sabiduría. Esta labor va en beneficio de sus vidas y no solo de ustedes mismos, sino de sus próximas generaciones, que serán ustedes mismos. Todavía no han logrado la unión de tener una energía materia perfecta que les permita albergarlos y tener la vida eterna. 33 ¿Cómo nos ayuda el mundo antimateria? El cerebro de ustedes es un laboratorio, alberga a las energías pensamientos desencarnadas,
las cuales ocupan el lugar que les pertenece dentro del cerebro y la masa encefálica. Esto depende mucho del grado que les corresponde. La distribución jerárquica dependerá, si son energías, pensamientos emocionales, pasionales, de conocimiento, de sabiduría, evolucionados o elevados. Estas energías, pensamientos representan lo que ustedes son. Cuando la energía pensamiento eleva su voltaje a grados superiores, el ser comenzará a atraer energías pensamientos de igual condición, elevando su vibración y la expresión de su vida. Esas energías desencarnadas lo ayudarán a evolucionar y elevar, transmitiéndoles a través de la telepatía o mediumnidad el conocimiento universal. ¿Acaso no sienten la voz interior, que ustedes llaman ángel de la guarda? 34. ¿Cuánto tiempo duramos en estado desencarnado? El tiempo es relativo, todo depende de la calidad de la energía pensamiento. Podemos compararlo con las notas musicales, existen aquellos que son solo notas, otros un conjunto de ellas, aquellos cuya conjunto de notas ha formado una melodía, o las melodías que formaron una composición instrumental, que redundará en una sinfonía. Cuanto más notas e instrumentos musicales contiene una energía pensamiento, más prolongará su próxima reencarnación. Cuanto más agudo y elevado es el sonido, más eterno será. 35. ¿Cuál es el trabajo que aún continuamos realizando en nuestra criatura para perfeccionarla? La energía hombre-planeta Tierra debe convertirse en imagen del Creador, deberá ser un espejo real y no invertido. La entrada al universo consiste en empalmar la imagen verdadera con el espejo, o sea, de dentro hacia afuera. El planeta Tierra refleja en forma general una imagen irreal, invertida y bizarra. Lo correcto sería partir del pensamiento interior hacia afuera, mas ustedes viven de acuerdo con todo lo que el exterior de sus vidas les proporciona, se alimentan de todo lo que la evolución les otorga. Los sentidos están invertidos, porque viven para el placer de los sentidos materiales y no para la existencia de sus vidas. Cuando el pensamiento del planeta Tierra emanó sus energías pensamientos, los grabó desordenada y desesperadamente, sin medir ninguna consecuencia de lo que estaba creando. Así, la mayoría de sus energías pensamientos son inútiles, superfluas y negativas, debido a la falta de conocimiento y entendimiento. Hoy por hoy ya es demasiado tarde, está todo creado. ¿Qué se puede hacer con esta energía inservible? El planeta Tierra tiene que aprender que todo en el universo se recicla, se transforma, se reutiliza, se adapta y se moldea. Este proceso se llama transmutación. Transformar lo negativo en positivo es lo que el planeta Tierra tiene que comprender, transmutar los pensamientos inútiles en útiles. Ese cambio hará que los pensamientos transformados pasen por los filamentos y circuitos del cerebro, ayudándolo a mantenerse limpio, sano y nutrido. De esta forma, el cerebro estará preparado para recibir la máxima información universal. No sucede lo mismo con el cerebro de las computadoras. Cuando está demasiado cargada de información, la computadora se vuelve lenta y pesada. 36. Hasta ahora lo único que escucho del planeta Tierra es negativo. ¿Tenemos algún trabajo positivo para aportar al universo? Antes del despertar, ningún aporte, después del despertar, mucho. Siempre nos referimos a la energía pensamiento como algo muy importante de la existencia y lo es. El pensamiento es la combustión, el impulso que mueve al universo, no hay energía más. No hay, fuerte, más poderosa y más importante. Ustedes se preguntarán, ¿y las ideas? Son indispensables, pero sin la energía pensamiento solo existirían en la imaginación, mas no en la realidad. ¿Y la mente? Existiría, sí, pero en un silencio total, no sabría ni tendría conciencia de él mismo, el universo sería nada, porque nadie podría corroborar su existencia.
El pensamiento es la confirmación de la verdad, de la obra y la acción. Podemos compararlo con un panal de abejas en perfecto orden y jerarquía. Están las obreras, las ordenadoras, aquellas que clasifican la miel, las que se encargan de los huevos, la reina, el zángano, etc., todas trabajando para lo que fueron creadas, produciendo el alimento y el orden. Dependiendo del lugar donde el panal se encuentre, producirá un tipo de miel determinado. Así son las energías pensamientos, dependiendo de la evolución y elevación, elaborará un tipo de pensamiento, este alimentará a la mente universal, y según la calidad de las energías pensamientos, se producirán las ideas. Si los pensamientos son de baja calidad, débiles, sin proteínas ni vitaminas, entonces la mente universal no se nutrirá adecuadamente y sus ideas serán tan pálidas como sus pensamientos. El pensamiento nutre a la mente universal y es necesario que sea de la más alta calidad para que la mente alimente a sus dimensiones, o sea, su cuerpo material, psíquico y mental espiritual, con los mejores nutrientes del universo. 37 En esas condiciones estamos ayudando a sustentar a nuestro principio único o no. Muy por el contrario, a pesar de sus condiciones adversas, ustedes son los trabajadores más arduos del universo, porque no paran de trabajar. Como las abejas obreras, son activos, dinámicos y muy valientes. Ustedes son los que más valor tienen en el universo, son guerreros, no se dejaron vencer nunca y continúan luchando para la supervivencia. Las dimensiones del universo los respetan mucho, porque todos somos hermanos y nosotros, créanlo o no, aprendemos mucho de ustedes. Cuando ustedes despiertan y comienzan su elevación, nos transmiten sus pensamientos. Son tan intensos, tan llenos de experiencias y vivencias, que nosotros no lo hemos vivido nunca ni podremos hacerlo jamás. Nosotros experimentamos las energías pensamientos solo a través de ustedes, y les podemos decir con orgullo, admiración y humildad, que, en toda la creación, ustedes son lo más profundo y lo más grande que la mente universal pudo haber realizado. Sus pensamientos están llenos de experiencias, por lo tanto son ustedes quienes enseñarán a las otras dimensiones, porque ellos se alimentarán de una miel maravillosa llamada vivencia. Ustedes son energías pensamientos llenos de acción, práctica y plasmación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria se encargan de elaborar el alimento, y todo el pan al universo se sustenta de ello. Nosotros queremos que ustedes se alimenten de las flores más maravillosas y hermosas del universo, porque de esta manera, el todo se nutrirá de los más extraordinarios pensamientos y, con ello, crearemos las ideas más maravillosas que servirán para el sustento de la mente universal, o sea, de nosotros mismos. Pueden tener la seguridad de que la miel emanada por las tres dimensiones es lo más extraordinario del universo, pues el contenido y su esencia no se compara con las otras realidades. Ustedes nos enseñan mucho, son nuestros maestros de la supervivencia, del sentir, son combativos y valientes. ¿Cómo podríamos menospreciar a seres que, en medio de tantas contiendas y sufrimientos, han logrado superar y afrontar las desavenencias de la realidad lenta, densa e insufrible en que viven? Nosotros somos aquellos que vivimos alrededor del principio único, nos sentimos protegidos, resguardados y amados por él, fuimos creados por la energía, que nos protegió y nos dio todo el cuidado, como la madre que vela por sus hijos. Nosotros fuimos los hijos predilectos, sí, pero nunca hemos llorado o sufrido, no sabemos lo que significa sobrevivir, luchar o defenderse, no sabemos afrontar las vicisitudes de una vida, vivimos eternamente sin sentir por un momento lo que significa el dolor, la traición, la muerte, la encarnación, la enfermedad, la pasión, los deseos, las ansias, las necesidades, el desconsuelo, la alegría,
las emociones, los sentimientos, la familia, el hogar, los sueños, los placeres, y todo lo que ustedes son. Cuando ustedes regresen al Creador, traerán consigo un bagaje cargado de experiencias y vivencias, tanto que nosotros solo podremos observar y tratar de entender. Nuestras experiencias son mentales, conocemos, sabemos, entendemos y amamos, solo podemos percibir por razones lógicas, por raciocinio, por conocimiento, entendimiento y sabiduría, mas ustedes experimentan por emociones, sentimientos, dolor, intensidad, alegría, expresión y actitud. Nosotros nunca podremos sentirlas, solo las conoceremos y comprenderemos por entendimiento. Ustedes percibirán lo nuestro y lo de ustedes, son más completos, porque lo están viviendo en carne propia. 38 de las 3 dimensiones, quien creó su clon, su descendencia. La dimensión menos densa, o sea, la regular, fue la plasmadora y ejecutadora de su clon y descendencia, y lo pudo realizar, por los datos e informaciones que obtuvo de las dimensiones superiores, sobre todo de la dimensión perfecta. La vida material en las dimensiones secundaria y primaria no brotó ni se formó por sí sola, o por los deseos o por los pensamientos creadores. La vida y la forma hombre de estas dimensiones fueron creadas por la dimensión perfecta en laboratorio e implantada después en planetas de la dimensión regular, para ver cómo se desarrollaban en su medio ambiente. Después de que se desarrollaron plenamente, la dimensión regular implantó el reino vegetal y animal en las otras dimensiones secundaria y primaria. La forma hombre no fue implantada en esas realidades, todos los planetas del universo fueron colonizados. 39. ¿Cómo fuimos formados? Cuando la forma hombre fue creada en la dimensión perfecta e implantada en la dimensión regular, primaba en ella la densidad. Cuando la energía de los pensamientos de la realidad regular deseaban, sus deseos creadores no plasmaban lo imaginado, las formas que salían de sus pensamientos eran diferentes de lo que ellos pretendían, porque sus pensamientos no eran lo suficientemente densos como para lograr la unión de los elementos y la información energética que ellos poseían de la densidad, les faltaban los nímeos grabados para realizar los propósitos específicos. Así, pues, cuando el deseo creador fluía en la realidad regular, las formas tomaban otro camino, otra expresión. Así se fueron plasmando miles de millones de formas, unas horribles, otras bellas, unas agresivas, otras amorosas, etc. Las más diversas expresiones formas tomaron vida. Estas plasmaciones no tenían la rapidez de la realidad sutil, mas como ya habían sido imaginadas y deseadas, todas tomarían su forma creativa en el transcurso de la evolución. Cuando comprendieron que eran imaginativamente creadores, al igual que el principio único, entonces comenzaron a usar sus energías pensamientos con conocimiento de causa y efecto y con sabiduría. Toda creación comienza con el deseo creador, es una semilla que se siembra, se cultiva y se cosecha en algún momento de la existencia. Cuidado con los deseos. Si son creados con fuerza y profundidad, se convertirán en realidad. Cuando el pensamiento hombre desea, está formando una causa y efecto. El pensamiento deseo es una alquimia que mezclará los ingredientes ciertos, hasta realizar la magia de lo deseado. Su resultado dependerá de los elementos unidos y de la calidad del pensamiento que lo generó. ¿Qué significa eso? Cuando los pensamientos son puros, diáfanos, de colores claros y de vibraciones elevadas, entonces ese deseo creador se ejecutará en un tiempo corto. Mas si es todo lo contrario, entonces se mezclará con elementos densos que retardarán su plasmación, y si son de fantasía peor aún, porque cuando se plasmen, regresarán como un boomerang, llenos de efectos contrarios a lo deseado. El mundo primario, de grados bajos,
no está en condiciones de desear, puede tener ansias, gustos, esperanzas, voluntad, deseos de progreso, mas desear es diferente, porque es emanado con fuerza creativa. 40 quieren decir que todos nuestros deseos tomarán forma en algún momento. Hay mucha diferencia entre deseo y ansia, para nosotros, la terminología de la palabra deseo es diferente. Desear, intención, aspiración, anhelante, apetencia. Querer, pretender, ambición. El deseo no se proyecta solo, siempre va acompañado de otras intenciones. Eso hace la diferencia cuando va a tomar la forma que le corresponde. Un deseo de codicia dará un resultado negativo y con secuelas devastadoras. Un deseo de amor altruista dará un resultado positivo con proyecciones maravillosas. Cuando realicen un deseo, ustedes deberán ser sinceros consigo mismos y estudiar los elementos que lo acompañan. No se quejen después de los resultados, fueron creados y escritos con sus propias manos, no los podrán negar. Muchos deseos son confundidos con ansias o necesidades. El desear comer, vestir y todo lo que acompaña a la necesidad, es ansiedad de obtenerla y precisar de ella. Ansias, inquieto, agitado, perturbado, impaciente, sediento, acongojado, afligido. Estos elementos son lo que ustedes llaman deseos. Realizarlos sin conocer la causa aparente y no saber el retorno del efecto es muy peligroso, aténganse a las consecuencias. Cuando las causas son positivas y se conocen profundamente, se obtendrá un buen resultado. Las ansias son proyecciones de corto plazo, el deseo es eterno. En la dimensión regular, el hombre fue plasmado por el deseo creador, con conocimiento pleno de causa y efecto. El principio único creó los elementos en su imaginación, con todas las características deseadas. La dimensión sublime captó ese deseo y lo mandó al universo, para que las otras dimensiones lo plasmen. El hombre primario es una burda imitación, ya que fue el más densificado. Todas las dimensiones son copias del primer deseo, y esas copias se reprodujeron a imagen y semejanza del deseo uno. Miles de millones de veces descendió el deseo, por todas las dimensiones, planos y grados. Ese deseo fue cada vez más burdo, y la imagen más distorsionada. Cada dimensión reflejaba la imagen a la realidad que le seguía, y cuando llegó a lo más denso, se convirtió en una triste imitación del primer deseo. Por eso ustedes no se parecen a las dimensiones superiores. Imaginen un volcán en erupción, al salir la lava es líquida, incandescente y brillante, conforme se va alejando, se va endureciendo y oscureciendo, hasta convertirse en roca sólida y hasta convertirse en roca petrificada. Si ustedes no conocen este proceso, no lo reconocerían. Así es el universo, se presenta de mil formas y siempre es el mismo, solo que en estados diversos. 41. ¿Cómo fue implantada la forma hombre? La forma hombre fue implantada primero en los mundos regulares por la dimensión perfecta, que la creó primero en el laboratorio hasta perfeccionarla. Cuando esas formas hombres llegaron a desarrollarse e independizarse de sus creadores y de los mundos regulares en que se había desenvuelto, comenzaron a reproducirse, primero como clones, y luego como descendencia. Crearon a sus hijos y se encarnaron en ellos, de este modo preservaron la supervivencia y continuación de su especie. Cuando la evolución y la elevación llegaron a un punto de desarrollo y expresión, sintieron que estaban totalmente preparados para encargarse de las otras dimensiones que los continuaban. Así, pues, comenzaron a colonizar otros planetas y a llevar la vida forma hombre en ese vasto universo. Desarrollaremos este tema más adelante. 42. Todos comentan que estamos entrando a la cuarta dimensión. ¿Qué significa esto?
No es a la cuarta dimensión donde ustedes están entrando, es al cuarto plano. Significa que el lado derecho del cerebro está abriendo un nuevo circuito que se llama circuito optativo. Como su nombre lo indica, significa optar, escoger, preferir y elegir. Este circuito se encuentra debajo de la glándula pineal. Cuando el ser despierta y trabaja conscientemente en su realidad universal, une este circuito con la glándula pineal y obtiene con ello el libre albedrío. Queremos decir, que sus actos, acciones y pensamientos formarán una causa que luego se convertirá en un efecto consciente. Al convertirse en un ser consciente de sí mismo, comenzará a formar el cuerpo energético, preparándose a salir de la densidad de los mundos inferiores. El ser sofisticará su alimentación, la cual será leve, sana y vegetariana. Sus emociones serán trabajadas y analizadas. Los sentimientos se canalizarán y armonizarán. El amor dentro de él se expandirá. Su humanidad se elevará. El conocimiento y el entendimiento serán universales. No todos llegarán en el mismo momento ni en el mismo instante, el universo trabaja paso a paso para no perder el equilibrio de la creación. Todos aquellos que están despiertos y son conscientes de la realidad universal, se están preparando mentalmente con conocimiento, entendimiento y amor para elevar sus energías, pensamiento y poder entrar a planos superiores de existencia. 43 encarnarán en el mismo planeta o serán llevados a otros. Muchos planetas de la dimensión primaria ofrecen este ascenso dentro de sus realidades. El planeta Tierra se encuentra denso, por esta razón no se puede elevar como planeta en sí, solo las energías pensamientos elevadas lo podrán hacer individualmente. Estas energías pensamientos serán llevadas a otros planetas y podrán regresar cuando el planeta se haya curado de sus males. Estos planetas a los que nos estamos refiriendo son más adelantados, sutiles y elevados. 44 ¿Cuáles serían esos planetas? Son astros que pertenecen a Alfa Centauri, Andrómeda, las Pléyades, Centurión, Calisto, Orión, Sirius, etc. Todos los cambios que están surgiendo dentro de ustedes, como dejar de comer alimentos pesados, fuertes y de difícil digestión, alejarse de todo lo que pueda contaminarlos, viciarlos o producirles dependencia material y psicológica, constituyen una preparación para poder entrar a la nueva realidad. Esos mundos mencionados ya viven así, y para que ustedes puedan encarnar en cuerpos más sofisticados, depurados y sanos, tienen que prepararse desde ahora. Necesitarán regrabar sus energías pensamientos con nímeos sutiles y trabajar mucho el lado derecho del cerebro. 45 Cuando la dimensión perfecta creó la forma hombre, ya existía la mujer. La primera forma hombre creada era hermafrodita y así fue implantada en los mundos regulares, ella se desarrolló y se adaptó perfectamente. Constantemente la dimensión perfecta implantaba formas hombres para que pudieran encarnarse y renovarse cíclicamente, hasta que comprendieron que no las podían implantar eternamente, tenía que existir una manera de crear una continuación para preservar la subsistencia. Mientras tanto, en el transcurso de esa evolución las formas hombres implantadas se habían desarrollado a tal punto que se encontraban aptas para continuar solas, sin necesidad de la protección de sus creadores, pues tenían toda la información y sabiduría transmitida. Así, pues, la dimensión regular, ayudada por la dimensión perfecta, empezó a reproducir réplicas de ellos mismos, se clonaron. Por mucho tiempo esto dio un buen resultado, mas después comenzaron a descubrir, que la clonación tendía a debilitar la energía y que las formas hombres clonadas eran cada vez más débiles y pequeñas. Fue entonces cuando separaron los elementos, catalogados en fuertes y débiles. Percibieron que ambos elementos, juntos, ya no se debilitaban sino, por el contrario, se fortalecían, uno ayudaba al otro y los dos se complementaban.
crearon así al hombre y a la mujer. De esta manera formaron una especie fuerte, porque esa creación procrearía a sus hijos y nunca más tendría el problema de la falta de albergue, continuarían albergándose en los hijos de sus hijos eternamente, y se expresarían en miles de millones de formas. Sabemos que el principio único es el creador de todo lo existente, mas la dimensión perfecta es el creador de la forma hombre-materia. La dimensión regular se encargó de desarrollarla y de distribuirla en el universo denso, haciendo que se adaptara a la densidad, para que las dimensiones superiores vivieran a través de ellos. Todas las dimensiones del universo intervinieron en la creación de la forma hombre-materia, cada una de ellas le otorgó parte de sí misma, y esos elementos, unidos, se plasmaron y dieron el resultado esperado. Dimensión sublime. Esta dimensión le otorgó la mente, el cerebro y la masa encefálica, por lo tanto le dio el conocimiento, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la lógica, la memoria, el pensamiento y la imaginación. Su trabajo es ser neurona. Dimensión divina. Esta dimensión le otorgó el sistema glandular, por lo tanto le dio la glándula pineal, la glándula pituitaria, la glándula timo, las suprarrenales y los riñones. Su trabajo es ser un filtro para los pensamientos universales. Dimensión etérea. Esta dimensión le otorgó el sistema respiratorio, por lo tanto le dio el oxígeno, los pulmones, la boca, la nariz, la tráquea, la laringe y el esófago. Su trabajo es ser vida para generar vida. Dimensión perfecta. Esta dimensión le otorgó el sistema nervioso, por lo tanto le dio la comunicación del cabezal y los terminales moldeados en forma hombre. Su trabajo es ser sensación, sensibilidad, toques e impulsos de los pensamientos universales. Dimensión regular. Esta dimensión le otorgó el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema sexual y el sistema óseo, por lo tanto le dio un cuerpo que pudiera sostenerlo, alimentarlo, protegerlo y darle continuación de vida. Su trabajo es ser materia prima para la elaboración de los pensamientos universales. En las dimensiones superiores no se necesitaba un cuerpo tan especial como las dimensiones inferiores, pues ellos vivían propiamente acoplados al latido universal, el cual les daba la vida eterna. Ese latido se compara con el corazón de ustedes y la sangre es la energía que fluye entrando y saliendo del principio único. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza, son un microuniverso, una réplica del cuerpo universal. 46. ¿Cuál es la relación de ustedes, dimensión sublime, con nosotros, dimensión primaria? Sabemos que el universo es un todo y que ese todo está interrelacionado. Es imposible pensar que podamos existir separadamente, somos un cuerpo, y éste vive y se alimenta por el trabajo en conjunto que todos realizamos. Cuando el principio único se expandió, fue porque estaba naciendo. Fue concebido por la mente, semen, unida a la energía, óvulo, y crearon a su hijo, el pensamiento, forma hombre. La idea había nacido y ésta se desarrollaría, como cualquier ser del universo. La dimensión sublime, divina, etérea y perfecta albergaron la idea, como un útero alberga a un bebé, y la idea tomó forma, nació y se hizo realidad, hasta convertirse en pensamiento. Cuando la idea estuvo pronta y formada, las dimensiones superiores la hicieron nacer en la dimensión regular. Allí creció y se desarrolló, ellos se encarnaron en ella y así descubrieron y existieron en otras realidades. El pensamiento necesita alimentarse de ideas para reciclarse y no estancarse, constantemente está descendiendo o ascendiendo en la realidad universal. Las formas hombres densas siempre están captando en sus cerebros los pensamientos que la dimensión regular manda. Esta dimensión capta las ideas de las dimensiones superiores, las desglosa, las digiere,
las entiende y las estudia. Una vez hecho esto, las manda en forma de pensamientos a las otras dimensiones que la siguen, secundaria, primaria, inferior y de creatividad. Todas se alimentan de esos pensamientos ya trabajados y los adaptan a su realidad de existencia. Cuando estos pensamientos bajan, tienden a olvidar su origen y es mejor así, porque de esa forma realizan mejor su trabajo. En realidad son las energías pensamientos de los mundos regulares que descienden, encarnándose en realidades más densas, y cuando regresan, están plenas de experiencias y vivencias. Todos ustedes pertenecen a la dimensión regular, solo que no lo recuerdan. Por eso ustedes no están aprendiendo, están recordando. Muchas veces, e intuitivamente, ustedes sienten que no pertenecen al planeta Tierra, porque cuando el planeta fue colonizado, los voluntarios que descendieron lo hicieron de mundos más elevados. Ellos se quedaron atrapados sin poder regresar debido a una falla gravitacional, como explicaremos más adelante. Las dimensiones secundaria y primaria albergan a las energías pensamientos de la dimensión regular. Propiamente esas energías se encarnan en las realidades más densas, para estudiarlas, analizarlas y aprender de ellas. Muchas veces, las energías pensamientos, al vivir muchas vidas en la densidad, tienden a enfermarse y a densificarse, quedando atrapadas y sin poder liberarse. 47 Todos nosotros somos de los mundos regulares. Todos sí, solo que cuando llegan y encarnan tienden a olvidar su origen. Muchos de ustedes son energías pensamientos muy antiguos y se han quedado en la realidad primaria por largos periodos. Ustedes ya están despertando, para salir de esa densidad, a diferencia de aquellos que están llegando, que deberán pasar y superarla. La energía pensamiento del mundo regular sufre mucho cuando debe encarnar en la densidad y ese sufrimiento, la enferma y la anula, siente que es abandonada por su origen, y como no lo recuerda, se desespera sin saber qué hacer. Cuando despierta, entonces comienza a recordar, y al saber de dónde procede y hacia dónde se dirige, comienza a curarse y a transmutar el olvido, a través del conocimiento, el entendimiento y el amor. Está de regreso, purifica sus experiencias y vivencias para aportarlas a los mundos superiores. Llevará un bagaje extraordinario de datos acumulados que alimentará a la mente universal. 48 Cuando regresamos a la dimensión regular, ¿nos quedamos ahí o pasamos a la dimensión perfecta? Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Las energías pensamientos deberán ser extraordinarias y sumamente elevadas para poder pasar a los mundos superiores. Para ello, las energías pensamientos necesitarán pasar por miles de millones de planos, para purificarse a tal punto que no lleven nada consigo que pueda dañar al principio único. La realidad superior cuida mucho y al máximo la depuración energética. Si las energías pensamientos lo logran, podrán trascender y unirse a las dimensiones superiores, serán recibidos con todo el amor y aceptación. Si las energías pensamientos no logran sus objetivos, entonces repetirán una y otra vez la bajada y la subida, cada vez que lo haga, conocerán más esas realidades y su energía será más perfecta. Se reencarnará en planos cada vez más perfectos, que le darán toda la oportunidad para lograr sus objetivos de vida y realización. Todo en el universo es por merecimiento. Dimensión primaria, bebé, niño, adolescente. Dimensión secundaria, joven, adulto. Dimensión regular, adulto, anciano. 49 Si todos somos de los mundos regulares, ¿por qué somos tan imperfectos? Pensamientos densos, inexpertos, bebés, niños, adolescentes, ¿qué se puede esperar? Nosotros comprendemos el enorme esfuerzo que ustedes hacen para salir de la densidad y los ayudamos mucho en ese proceso. Una vez logrado,
todo será más fácil y claro. Si un bebé comete una equivocación, estamos seguros de que ustedes serían los seres más comprensivos del universo. Así somos nosotros con ustedes, tratamos de ser padres, hermanos amorosos y educativos, enseñándoles pacientemente y esperando que recuerden. No sean muy duros con ustedes mismos, entiendan que están en proceso de regreso, y este es un camino muy difícil. 50. ¿Cómo ven ustedes la densidad en todo este proceso? Cuando las energías pensamientos descienden de los mundos regulares y se encarnan en la densidad, muchas de ellas tienden a perecer, anularse, desaparecer, contaminarse y enfermarse, es la parte más difícil de este proceso. Cuando descienden, están conscientes del peligro, así y todo, lo experimentan, y lo hacen con profundo amor por el universo. Así como existen los planos dimensionales elevados, también existen los planos degradados. Se trata de aquellas energías pensamientos que se anulan, no recuerdan su origen, y por tanto corren el peligro de entrar en estados retroactivos, porque se encuentran en un círculo vicioso de vida y existencia. En estos casos, las otras energías pensamientos tratarán de salvarlas usando métodos físicos y psíquicos que las puedan librar del marasmo en que viven. Cuando las energías pensamientos entran en estados retroactivos, es porque el caso es grave. Si estos pensamientos no llegan a curarse, entonces serán absorbidos por la energía universal y mandados a nuevas creaciones. Si el ser pensamiento se encuentra en estas condiciones, sufrirá, se desesperará, no entenderá su realidad, vivirá en la oscuridad, estará ciego, sordo y mudo frente a su realidad de existencia. Será un ser nulo, sin ninguna capacidad de sobrevivir en la densidad, y en esas condiciones, se le considerará en el universo como un pensamiento débil y de poca consistencia. Cuando él salió de los mundos regulares era fuerte, activo y dinámico, en el transcurso de sus encarnaciones, algún hecho grave y relevante lo anuló, lo enfermó tan fuertemente, que no pudo levantarse nunca más. Ahí comienza el proceso retroactivo, que significa depreciación de su energía a estados de debilitamiento por falta de alimentación positiva, que degenera sus elementos y aniquila su desarrollo. 51. ¿Pueden darme un ejemplo? El debilitamiento, la anulación y nada de lo explicado anteriormente se adquiere en una sola vida, el ser precisa de muchas vidas para llegar al estado retroactivo. Podríamos citar algunas características generales. No dar valor a la vida. El robo, la maledicencia. Los vicios, el asesinato, el suicidio. La depravación y degeneración de los sentidos. Problemas psicológicos profundos. Falta de amor. Y mucho más. La densidad de la energía pensamiento tiene grados, hay aquellos incipientes y otros definitivamente muy enfermos. Explicaremos esto detalladamente cuando hablemos del planeta Tierra. 52. Como una energía pensamiento que está en condiciones de estados retroactivos puede ser enviada a nuevas creaciones. No estaría contaminando a la energía positiva. Cuando decimos que es absorbida y enviada a nuevas creaciones, nos referimos a las energías pensamientos de seres positivos, que se encuentran en el mismo plano del ser que necesita ayuda. Ellos se encargarán de reciclarla, absorberla y transmutarla. Los seres positivos comenzarán a ayudarla, y a través del psicoanálisis, amor, entendimiento, comunicación y conocimiento, la ayudarán a librarse de la densidad de sus pensamientos. Una de las técnicas más usadas en estos casos se refiere a las leyes. Estas son normas de moral y ética que exigen al hombre que vive en una sociedad el respeto por sus semejantes y una convivencia armoniosa y equitativa. La religión tiene normas que demandan al hombre la buena relación con su prójimo, elevando sus emociones para el perdón, la compasión y la humanidad.
El conocimiento energético consiste en normas metafísicas, donde el hombre despierto trabaja, transmutando las energías pensamientos densas en sutiles a través de la autorrealización, del conocimiento y el entendimiento universal. El ser que se encuentra en estados retroactivos siempre va a encontrar en su camino a seres que lo ayudarán a salir de una forma o de otra. La energía, la creatividad, el universo y todo lo existente siempre van en dirección correcta, todo es un adelanto, aunque parezca lo contrario. Los estados retroactivos enferman la energía, mas ella se recuperará en algún momento de su existencia. Puede suceder que el ser se encuentre dentro un círculo vicioso tan denso que no le